¿Alguna vez has notado que distintas personas tienen reacciones distintas a experiencias similares? ¿Alguna vez has sentido confusión frente al hecho de que algo que a ti te gusta parece no gustarle a otras personas o viceversa? Algo que a ti no te gusta parece gustarle a otras personas. ¿Te has preguntado cómo puedes saber si experimentan lo mismo que tú frente a los mismos estímulos? Hola, ¿qué tal? Yo soy Tony Beth y les doy la bienvenida a ¿Qué significa todo esto? En esta ocasión vamos a hablar sobre el problema de las otras mentes. En el episodio anterior planteé el problema del conocimiento del mundo externo, es decir, el problema de si podemos o no saber si estamos en un sueño o en una alucinación o algo por el estilo, o si lo que experimentamos es el mundo real. Imaginemos por un momento que vivimos en el mundo real y que lo que estamos experimentando no es ni un sueño, ni una alucinación, ni vivimos en una simulación. Hay una cosa de la que no podemos tener certeza aún así, y esto es la existencia de otras mentes. Es decir, no podemos saber si aparte de nuestra propia mente existen otras mentes. Y en caso de que existan, no podemos conocer con certeza su contenido. Piensa en qué tanto puedes saber acerca de lo que sucede en la mente de otras personas. Yo creo que si hay algo que podemos saber al respecto, es muy poco. Todo lo que podemos observar y conocer mediante nuestros sentidos, asumiendo que estos no nos engañan, son los cuerpos que nos rodean. Algunos de estos cuerpos parecen tener vida propia. Digamos que algunos son cuerpos que pertenecen a lo que llamamos seres humanos y vemos que esos cuerpos se mueven, emiten sonidos y hacen cosas. Es decir, que llevan a cabo acciones, pero también reacciones frente a ciertos sucesos de su entorno. Gracias a la ciencia podemos no solamente ver la exterioridad de los cuerpos, sino que conocemos también su interior, cómo están conformados y dispuestos sus órganos y ese tipo de cosas. Sabemos que por las venas corre sangre, que hay distintos tipos de tejidos, de fluidos, etc. Esto no es una clase de anatomía, solo quiero decir que asumimos que otros seres humanos tienen un cuerpo similar al nuestro. Nuevamente, eso si la ciencia está en lo correcto y nuestros sentidos no nos engañan y todo eso. Todo lo que puedes percibir de otras personas tiene que ver con sus cuerpos, como las dimensiones de sus cuerpos, su apariencia física, el sonido de su voz. Si te acercas, puedes percibir sus olores, el olor de su piel, de su cabello, de su aliento, etc. Y si asumimos que son seres humanos con una anatomía similar a la nuestra, creeremos que tienen más o menos la misma cantidad de huesos, los mismos órganos vitales, ese tipo de cosas. Sin embargo, eso no nos permite tener acceso directo a lo que esas personas piensan o sienten. Pongamos un ejemplo. Imagina que una persona llega a visitarte a tu casa y tú le ofreces una taza de café. Así que mientras platican tú y tu visita, beben café. ¿Cómo puedes saber que a la otra persona el café le sabe igual que a ti? Obviamente imaginamos que no le pusieron azúcar o que ambas personas le pusieron la misma cantidad de azúcar o como sea, que están bebiendo exactamente la misma bebida. ¿Cómo puedes saber que tanto tú como esa otra persona experimentan el mismo sabor cuando beben de ese café? Digamos que puedes hacer un experimento. Tomas su taza y bebes de ese café para comprobar que sabe a lo mismo. Bueno, en realidad lo que has comprobado es que la bebida que está en su taza te sabe igual que la bebida que está en tu taza, pero a ti, y no sabes cómo experimenta la otra persona el sabor de ese café. Digamos que se te ocurre hacer otro experimento. Acercas una taza de té y le propones a la visita que, con los ojos vendados, adivine cuál es la taza de café y cuál es la taza de té. Y resulta que tu visita puede distinguir el té del café de la misma manera en que lo harías tú. Así que asumes que sus experiencias al menos son muy parecidas, si no es que iguales. Pero ¿no crees que podría ser el caso que esa persona experimente con el té el mismo sabor que tú experimentas con el café y viceversa? Y lo mismo podríamos preguntar, por ejemplo, respecto de los colores. Como sabes que esa taza blanca en la que le serviste café a tu visita, esa persona no lo ve, por ejemplo, de color negro. Si se te ocurriera preguntarle de qué color ve la taza, obviamente te dirá que blanco. Pero ¿cómo sabes que esa persona no le llama blanco a lo que tú le llamas negro? Incluso si quisieras comprobarlo, por ejemplo, enseñándole algunas otras cosas blancas como la pared o una hoja, esa persona te dirá que esas cosas son de color blanco aun cuando perciba el color negro, porque esa persona usa la palabra blanco para designar el color de la hoja, de la taza, de la pared, aunque perciba el color que tú llamarías negro o rojo o rosa pastel, como la canción. O quizá incluso percibe un color que tú ni siquiera eres capaz de imaginar. Tú podrías decirme que los colores los percibimos gracias a nuestros ojos, y eso se debe a que la luz y las ondas y las frecuencias y ese tipo de cosas estimulan de cierta manera nuestros ojos, y gracias a eso percibimos los colores. Y a menos que el ojo de una persona tenga alguna diferencia sustancial respecto de los demás ojos, va a percibir los mismos colores que el resto de las personas y las experiencias del color serán uniformes entre todas las personas. Pero nuevamente, eso solo lo asumimos y no lo podemos comprobar. No tenemos evidencia para eso ni podemos tenerla. Quizá puedes aceptar que las experiencias pueden variar de persona a persona,
pero no pueden ser radicalmente distintas. Y puesto que entre personas tenemos muchas diferencias respecto a nuestros cuerpos, eso no debería sorprendernos. Otra posible solución es que las diferencias no pueden ser tan distintas porque nos daríamos cuenta de alguna u otra manera. Por ejemplo, asumes que una salsa picante no le puede saber dulce a algunas personas. Puede que no sean tan sensibles al picor, pero si comen una cantidad suficiente de salsa, eventualmente se enchilarían igual que el resto de personas. Este ejemplo parecería demostrar que como la mayoría de las personas al comer picante tienen gestos y reacciones muy similares, la experiencia de comer picante debe ser también muy similar entre distintas personas. Pero en realidad no lo demuestra, ya que esa relación entre una reacción, por ejemplo sacar la lengua después de comer picante, solo la conoces a partir de tu propia experiencia. Quizá la otra persona tiene esa misma reacción con los sabores dulces o con los sabores amargos. Así que nuevamente, aunque reaccionen de la misma manera, no puedes asegurar que tienen la misma experiencia que tú o alguna muy similar. Ahora, con todas estas dudas respecto de las experiencias de las otras personas y su similitud con nuestras propias experiencias, pueden surgir aún más dudas. ¿Cómo sabes, por ejemplo, que eso que tú llamas una experiencia auditiva, es decir, un sonido, no es lo que esa otra persona experimenta cuando le da un trago al café que le serviste? En otras palabras, ¿cómo puedes saber que esa persona no saborea el café, sino que lo oye con la lengua o algo así? O aún más, ¿cómo puedes saber que no tiene algún otro tipo de experiencia que tú jamás te has imaginado? Si te pones un poco más radical, podrías llegar a tener la duda de si otras personas tienen una conciencia como la tuya. No puedes dar por hecho que tienen conciencia basándote en que llevan a cabo ciertas acciones o que reaccionan de cierta manera a ciertos estímulos ni nada por el estilo, ya que eso no necesariamente tiene su causa en la conciencia. Quizá las personas que te rodean son una especie de máquinas biológicas ultra sofisticadas, una especie de zombies que se mueven de manera casi automática. No puedes saberlo porque nunca jamás has experimentado de alguna manera lo que hay dentro de sus mentes. Si es que algo como la mente existe y esas personas tienen una. No puedes asumir que esos seres que te rodean tienen conciencia basándote en que llevan a cabo ciertas acciones o incluso que cuando hablan contigo te dan respuestas más o menos coherentes a lo que tú les dices, porque de esa manera presupones que tienen conciencia. Y eso es justamente lo que no sabes e intentas saber. Además, sería como decir que una inteligencia artificial que te responde de manera más o menos coherente a lo que le pides, tiene conciencia solamente por ese hecho. Creer que es posible que tú eres la única persona con conciencia y que el resto de seres que te rodean son autómatas o algo por el estilo es un poco aterrador si lo piensas. Igual que con el problema del conocimiento del mundo externo, es muy difícil demostrar la existencia de otras conciencias. Sin embargo, también en ese caso hay algo en nosotros que nos hace creer que existen otras conciencias aparte de la nuestra. No podemos decir que sabemos que existen otras conciencias porque no lo podemos demostrar con argumentos lógicos ni experimentarlo de manera directa. Pero es otra duda con la que no podríamos vivir. Incluso esta duda puede revertirse o por así decirlo, ir en sentido contrario. Asumimos que las personas que nos rodean tienen conciencia debido a que llevan a cabo ciertas acciones, tienen ciertas reacciones en diferentes situaciones, y si entablamos una conversación parecen entendernos, al menos en cierta medida. Incluso animales de otras especies parecen entendernos o entenderse entre ellos, y también asumimos que tienen conciencia. Quizá no igual a la conciencia humana, pero sí algo similar. Y si seguimos por este camino, no solo asumiremos que las personas que nos rodean tienen conciencia y los animales tienen al menos un cierto grado de conciencia, sino que quizá hay alguna especie de conciencia que desconocemos, que no somos capaces de comprender o de imaginar, pero que existe. Y quizá sea el tipo de conciencia que tienen las plantas, las piedras o el agua. Por ejemplo, asumimos que con un golpe que provoca dolor, una persona puede emitir una cierta reacción, como decir ouch, y sobarse la parte del cuerpo donde recibió el golpe. Esa reacción, esa expresión de dolor nos hace pensar que esa persona tiene conciencia de sí, porque siente y expresa. En cambio, si una piedra recibe un golpe no parece tener ningún tipo de reacción y asumimos que como no expresa ningún tipo de dolor, entonces no siente dolor y no tiene conciencia o experiencia de ningún tipo. Pero ¿cómo sabemos eso? Algunas personas, por ejemplo, piensan que las plantas tienen conciencia y que son capaces de sentir dolor. Y sea cual sea la respuesta que demos, podemos preguntarnos ¿cómo sabemos eso? Si creemos que tienen conciencia y sienten dolor, no podemos demostrarlo. Pero tampoco podemos demostrar que de hecho no tengan conciencia ni sientan dolor. Y por supuesto aquí tenía que salir el tema de las máquinas, ya que hay robots humanoides que actúan como si tuvieran conciencia. Pero ¿cómo sabemos que no la tienen, sino que solo parecen tenerla? No sé si haya alguna manera en que podamos saberlo. El asunto aquí es que asumimos que la conciencia se manifiesta a través de ciertos movimientos. Por eso no nos es difícil imaginar que otros seres humanos y los animales tengan conciencia. Pero sí nos cuesta trabajo pensar que seres inanimados como las piedras o las
las máquinas tengan conciencia. Entonces, lo que estamos asumiendo es que solo aquellos seres que se comportan en cierta medida como nosotros, los seres humanos, y que tienen una estructura física más o menos similar, son capaces de tener conciencia o experiencias de algún tipo. Pero piensen esto. De la misma manera en que no podemos tener acceso directo a los pensamientos, sentimientos y experiencias de otras personas, en caso de que seres como los árboles o las piedras o alguna otra cosa tuviera pensamientos, sentimientos o experiencias, no podríamos acceder a ellas tampoco, y por lo tanto, no podríamos saber si tienen o no conciencia. Así que al parecer sabemos poco sobre la vida consciente en este mundo, y lo único de lo que podemos tener certeza es de que tenemos nuestra propia conciencia, nuestras propias experiencias, pensamientos y sentimientos. Seguramente tú crees que el resto de personas que te rodean y los animales que has visto tienen conciencia, pero si tú eres la única persona con conciencia en este mundo, entonces hay muchísima menos vida consciente de lo que crees, aunque también existe la posibilidad de que exista mucha más vida consciente de la que crees y que no solamente los seres humanos y los animales tengamos conciencia, sino que también las plantas y otro tipo de seres la tengan, aunque sea de un tipo que no conocemos o algo por el estilo. En fin, espero haber dejado a alguien con la duda, al menos a una persona. Espero que les haya gustado este episodio. Recuerden dejar su comentario o al menos suscribirse y darle un me gusta. Y recuerden que muchos de estos problemas de la filosofía surgieron en épocas muy antiguas en las que no existía la tecnología que conocemos hoy en día. Así que algunos de estos problemas van solucionándose con el tiempo. Y a lo mejor hoy tenemos una idea más clara de cómo responder a ellos, pero creo que es bueno regresar a estos problemas y planteárnoslos como si no tuviéramos todos esos elementos que ya tenemos, solo para recorrer de nuevo ese camino como una manera de entrenamiento o de calentamiento para ir preparando nuestra mente para lidiar con ideas y problemas más complejos. En fin, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que al menos les haya parecido interesante o les haya sido útil, aunque sea como recordatorio de que este problema existe en la filosofía. Y bueno, si nada nos lo impide, nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Hasta luego. Το τέλος ο χρόνος απέμπτει.